Hola Foro X, solía pasarme por aquí hace un tiempo, pero he vuelto para compartir una experiencia paranormal en la que hasta hace poco no había pensado mucho. Si buscas una historia de miedo, puede que esta no sea la que buscas, pero supongo que es un poco rara. Nunca se me ha dado bien escribir con texto en verde ni escribir en general, así que lo siento de antemano. Ser yo, alrededor de 10 a 11 años, viviendo en una familia rota de clase media, del tipo que estoy seguro que muchos de ustedes conocen. Madre alcohólica, padre trabajador lejos de la familia a menudo debido al trabajo, unos pocos hermanos. Sin duda no es la familia ideal, pero nada que valga la pena tener lástima. La historia comienza en un día particularmente malo para mí en el que me acosaron bastante en la escuela. También era súper introvertido y prácticamente no tenía amigos allí, lo que no ayudó. Como de costumbre, llegué a casa con mi madre borracha. La casa olía a vino barato y humo. No puedo recordar por qué, pero estaba bastante enojada conmigo y terminó despertándome en la cara con una botella de vino. Esto hizo que mi hermano mayor se enfadara y él y mi madre se pelearan a gritos, donde se dijeron algunas cosas bastante duras sobre nosotros. Me tomé la situación muy mal y, siendo un niño estúpido, decidí huir. Ahora un poco más de historia. Detrás de mi casa había una gran extensión de bosque. No muy lejos había un campamento abandonado donde muchos de los niños locales pasaban el rato. Era un viejo parque de casas rodantes con un par de docenas de estructuras que quedaron atrás. Algunas de las áreas eran un poco incompletas y solo un puñado de niños exploraron todo el lugar. Mi hermano mayor, siendo uno de ellos, dibujó un mapa del lugar. No era genial, pero era legible. Tomando el mapa, me fui en medio de la noche. Había un albergue que pasé una vez antes y pensé que sería un buen lugar para resistir. Mirando hacia atrás, me sorprende lo estúpido que fui al hacer algo tan tonto. Estaba súper familiarizado con la mayor parte del área y solo necesitaba el mapa para la última media milla, lo que probablemente ayudó a calmar cualquier miedo que sintiera. Terminé caminando unas 3 millas. Tengo un recuerdo muy vívido de llegar allí. Era una noche de verano sin nubes, por lo que la luna y las luciérnagas la hicieron sorprendentemente colorida. El albergue no se había usado en probablemente 15 años. Estaba lo suficientemente aislado como para que solo lo dañaran las plantas crecidas, luego en su apogeo en verano. Entré, encendí un fuego y cociné algunos frijoles de una lata. A pesar del fuego, tenía frío por dentro e incluso podía ver mi aliento. Los sonidos de la noche eran más fuertes de lo que estaba acostumbrado y me puse nervioso. Recordando una escalera al techo que hizo mi hermano mayor la primera vez que pasé por el albergue, decidí que podía dormir mejor allí arriba donde podría estar más cálido. Encontré un área donde las partes altas de la pared me protegían del viento y armé una pequeña cama. Hasta ese momento me estaba distrayendo bastante bien con la aventura y la naturaleza, pero todo lo del día me golpeó muy fuerte mientras intentaba dormir. Mirando hacia atrás, siento que era un poco llorón. Mientras sollozaba, me sentí nervioso de nuevo. Tenía mucho frío. Nunca estuve más cerca de orinarme cuando escuché el sonido de crujidos en las escaleras. No lo subí al techo conmigo porque un querido iba a subir y asaltarme. Estaba bastante seguro de que estaba jodido. Me advirtieron sobre pedófilos y otros degenerados que podrían estar acechando aquí. Ojalá pudiera decir que valientemente saqué mi cuchillo para evitar la amenaza o al menos que corrí hacia la escalera y la subí, pero seguí sollozando, ahora cubriéndome con una manta. O por el frío o el miedo, estaba temblando tanto que cualquier cosa que subiera al techo me vería de inmediato. Los pasos se hicieron evidentes cuando comenzaron a moverse en el techo y prácticamente acepté mi destino. Sentí 2 brazos envolviéndome, comprensiblemente provocándome un ataque al corazón. Sin embargo, para mi confusión, eran sorprendentemente suaves y gentiles. Lo que sea que estuviera ahí afuera me estaba abrazando por detrás a través de la manta. Sentí que estaba en mi cabeza, pero juro que podía escuchar arrullos. Nunca me sentí tan contento antes en mi vida. Por un minuto o así me senté allí en conflicto entre la seguridad del abrazo y mi adrenalina subiendo. En el momento en que sentí que los brazos se soltaban de mí volví a la realidad y me quité la manta de encima. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Estaba en modo de lucha o huida y ni siquiera me pregunté a dónde había ido lo que fuera. Me lancé por la escalera de cabeza y corrí a casa lo más rápido que jamás lo he hecho. En el momento en que pasé la línea de árboles, vomité y me desplomé por haber corrido 3 millas. Mientras estaba tumbado en el suelo mi cerebro empezó a darse cuenta de que toda la situación no tenía sentido. Mi miedo fue reemplazado por curiosidad mientras seguía pensando en ello. Recuperé el aliento y finalmente me fui a casa. Era bastante tarde, así que trepé por una de mis ventanas que tenía un aspecto roto y una mosquitera para evitar hacer ruido.
Durmió como un tronco durante las 3 horas que tenía hasta que tuve que despertarme. La única razón por la que pude despertar fue porque mi hermano me sacó de la cama. Era viernes, así que me sentí un poco mejor por ir a la escuela. Puede que esto no sea relevante, pero la mayoría de los niños parecían tratarme con frialdad. Esto duró hasta que dejé mi distrito escolar para ir a la escuela secundaria. Puede que haya sido por mi agotamiento o algo así, pero recuerdo que no querían tener nada que ver conmigo. Los únicos niños que interactuaban conmigo eran los que se metían conmigo. A mitad del día, la mascota de la maestra me tiró un poco de su almuerzo en la nuca. Como un reloj, por alguna razón, la maestra me gritó por hacer un desastre. El día iba de mierda y todo lo que podía pensar era en lo bien que me sentí anoche cuando me abrazaron. Entre el acoso y la indiferencia, no podía esperar a ir a casa. Sin dudarlo, comencé a prepararme para volver al campamento en el momento en que llegué a casa. Justo cuando abría la puerta, mi hermanita vino corriendo hacia mí. Estaba llorando con un ojo morado. Pensé que mi idiota de madre la había golpeado. Terminé consolándola un rato hasta que se sintió mejor antes de irme. Funcionó porque comenzó a oscurecer cuando me fui. Como la noche anterior, caminé hasta el albergue y monté el campamento en el techo. Empecé a sentir que el aire se enfriaba seguido de un olor. No era desagradable, pero el olor no era todo el gran tampoco. Quería ver qué estaba pasando, pero estaba nervioso y me escondí una vez que comencé a escuchar los pasos nuevamente. Esta vez lo esperaba y me incliné un poco hacia el abrazo. Durante 1 hora más o menos, simplemente descansé en el abrazo escuchando el arrullo aquí y allá. Sentía como si los brazos se frotaran de arriba a abajo a veces. Fue agradable. Finalmente, se calmó y me quité la manta. No vi a nadie, pero me recibió una vista increíble. Era como si pudiera ver cada estrella en el cielo a través del claro en los árboles que hacía la cabaña. La luna estaba llena y brillante, y las luciérnagas iluminaban los árboles. Aunque no vi a nadie, no me sentí solo. Sé que es tonto, pero la idea de un fantasma no apareció en mi cabeza hasta que recordé la historia. Miré las estrellas hasta que sentí que era hora de regresar. Antes de irme, llevé una flor al techo y la dejé allí. Fue agradable poder caminar de regreso a casa. Dormí como un tronco y me desperté más brillante que nunca. Estas cosas comenzaron a convertirse en una rutina. Los otros niños me evitaban más de lo habitual. Ven a casa para consolar a mis hermanos menores. Ve al campamento para relajarse con el fantasma. Deja una flor antes de irme. No fue todos los días, pero todos fueron frecuentes. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí contento. Desafortunadamente, las cosas no duraron. Quería irme antes para empezar a ignorar a mis hermanos. Incluso con el tiempo extra, pasaba menos tiempo ahí fuera con esa sensación de estar con alguien. Estaba molesto porque estaba perdiendo esta conexión. Me estaba frustrando tanto que finalmente le grité a mi hermana que me dejara solo una tarde antes de irme. Puedo recordar la cara de desaprobación de mi hermano mayor en ese momento. Esa noche no sentí nada en el bosque. Llevé otra flor al tejado como normalmente haría para llamarla. Antes de que pudiera subir la escalera, me golpeó un frío intenso. Una sensación de pavor y vergüenza me invadió cuando miré hacia arriba por la escalera y vi una vaga silueta de una persona. No había rasgos, solo un contorno. Pensé desesperadamente en lo que estaba haciendo mal. Tal vez era la vergüenza que sentía en el fondo, pero me di cuenta de que de alguna manera era la forma en que estaba tratando a mis hermanos. Me había consolado como se suponía que debía consolar a mis hermanos. Aunque no estaba en pánico total, regresé a casa con sentido de agencia. A la mañana siguiente, recuerdo haberle pedido disculpas a mi hermana pequeña y haberle dado un gran abrazo. Desde ese momento hasta que salimos de casa, me aseguré de tratarla siempre bien. En menor medida a mi hermano pequeño porque era un pequeño imbécil duro, pero lo mismo. No lo volví a ver y reprimí el recuerdo. Todos mis hermanos se volvieron cercanos con los años y mi madre finalmente falleció. El evento fue agridulce recordar lo bueno y lo malo que experimentamos con ella. En el funeral, mi hermana me agradeció por estar ahí para ella cuando me necesitaba. Esa noche, mientras corría afuera, sentí un escalofrío sobre mi hombro, y podría jurar que vi esa silueta en el bosque. Eso fue anoche. Ella, siempre sentí que era una ella, estuvo ahí para mí en un momento realmente malo y terminé olvidándome de ella. Si bien no puedo decir que mi vida sea perfecta, ella me ayudó a valorar más a la familia. Me gustaría que ella estuviera en paz y falleciera o lo que sea que hagan los fantasmas. Si hubiera flores floreciendo en esta época del año, dejaría una al lado de la carretera. Aunque suene autista, probablemente compre algunas flores y me las lleve a correr. Quizás solo sea esquizofrénico. ¿Qué crees que debería hacer? Historia 2. Disculpen la demora, el tema de la graduación es un rollo.
Intentaré publicar a lo largo del día, pero probablemente será esporádico como mucho. Tampoco guardé mi vómito de palabras original, así que tendré que releer mi diario para recordar todos los detalles. En fin, voy a empezar de inmediato. Ser yo. Mi primer año de licenciatura acaba de terminar. A pesar de todo el apoyo que recibí, admito que no tenía conductor y estaba deprimido. Mi familia comenzó a tomar nota de esto y elaboró un plan para intentar ponerme en el camino correcto. Como probablemente puedas adivinar por la última historia, mi padre finalmente se divorció de ella y obtuvo la custodia total de todos mis hermanos. Teníamos la edad suficiente para sobrevivir por nuestra cuenta, pero como una forma de intentar compensar el comportamiento de nuestra madre, él trató de ser más activo en nuestras vidas. Al escuchar a mi hermano mayor contarle sobre mi perspectiva general de la vida, decidió que este verano sería un buen momento para darle vida a mi currículum por el que me había estado molestando para que hiciera cosas. Mi padre se había vuelto, aunque no un millonario rico, bastante acomodado financieramente por todo su arduo trabajo y viajes y se volvió a casar con una mujer ecuatoriana. Considerando dónde comenzamos, realmente muestra lo que el trabajo duro puede hacer. Siendo un estudiante de biología interesado en la genética, usando el excedente de millas aéreas gratuitas de mi padre y las conexiones de mi madrastra, decidieron enviarme a las Islas Galápagos. Me siento como un idiota al mirar atrás porque simplemente no quería ir. Quería quedarme en casa y simplemente vegetar. No fui lo suficientemente consentido como para siquiera pensar en rechazar tal cosa y me quejé. Creo que era principios de junio cuando aterricé en la isla de San Cristóbal. A pesar de mis dudas, no era como si no estuviera emocionado por estar allí en absoluto. Tenía 2 meses por delante de largas jornadas de trabajo y el trabajo duro era desalentador, aunque hizo que estar allí fuera barato. Al bajar del avión, inmediatamente me decepcionó lo hostil en el que estaba viviendo, foto relacionada. Condiciones de vida del tercer mundo, cucarachas y arañas del tamaño de mi mano por todas partes, incluida mi cama, y animales salvajes que hacían que cada segundo del día y la noche fuera lo más ruidoso posible. Viví y trabajé con docenas de otros voluntarios de todo el mundo y construí vínculos que duran hasta el día de hoy con muchos de ellos. Es muy gracioso lo molesto que estaba al llegar el primer día, porque a partir del día siguiente serían los 2 meses más grandiosos y emocionantes de mi vida. Incluso le tomé la mano a una chica por primera vez, lo siento, chica fantasma. Podría escribir 1.000.000 de líneas de texto verde sobre toda la increíble experiencia de ser voluntario allí, pero esto es del Foro X y no estaría contando esta historia si no hubiera sucedido algo extraño. Esta historia tiene lugar en mi última semana en el archipiélago. Trabajé tan duro que yo, junto con las otras 3 personas en esta historia, tuvimos la última semana para irnos a la mierda. Si bien llegué a amar San Cristóbal, quería pasar este tiempo viajando a las otras islas. Por $20 o más o menos, podías tomar una lancha rápida a diferentes islas. Después de trazar nuestro plan final la noche anterior, salimos temprano a la mañana siguiente. Recibí una gran despedida de la linda chica francesa Pia a la que tomé de la mano. Ahora, un poco de historia sobre las personas que me acompañaban, los nombres obviamente se cambiaron. Primero estaba Max. Un alemán alto con un inglés perfecto, estuvo allí antes que yo y fue casi como un mentor cuando nos acostumbramos a las islas a pesar de su corta edad. Luego estaba Anne, otra alemana pero una chica bajita. Hablaba de nuevo inglés y español perfectos, Max y yo no aprendimos mucho español en ese momento. Y finalmente estaba este medio ecuatoriano de Suiza llamado André. Lo conocí durante más de un mes y, aunque su español era perfecto, su inglés era bastante malo, solo un poco mejor que mi español. Nuestro objetivo final era llegar a la isla Isabela e intentar nadar con algunos pingüinos y acampar un poco. Antes de eso, sin embargo, teníamos que pasar por la isla central, Santa Cruz. Era, por mucho, la peor y más turística isla, digo esto hablando de una serie de hermosas islas tropicales, así que no digo que fuera mala. Solo por el horario de las lanchas rápidas, tuvimos que pasar al menos una noche allí. Por suerte, había mucho que hacer mientras esperábamos allí e hicimos nuestro camino a una de las playas de las que oímos hablar. Una vez que llegamos a Tortuga Bay, me gusta decir el nombre de esta playa, no perdimos tiempo en saltar al agua y nadar con los animales. Como siempre, lo pasamos bastante bien, pero esta fue la primera de una serie de malas decisiones que tomamos que probablemente nos llevarían a la experiencia más aterradora de mi vida.
Puedo recordar a ese idiota de André diciendo en su inglés roto nuestras cosas abiertas, mientras señalaba nuestras maletas que dejamos en la playa. Le dijimos a André que vigilara las maletas, lo cual no hizo y, como resultado, nos robaron. Afortunadamente, parecía que solo nos robaron el dinero que trajimos, lo cual no estuvo tan mal ya que tuvimos que comprar todos nuestros boletos con anticipación. Aún así, esto significó que tuvimos que recortar nuestros gastos. No más hoteles. Aunque estaba enojado con André, ninguno de nosotros los estaba mirando, así que no podía estar demasiado enojado. Pasamos la noche durmiendo en los muelles, viendo a los pelícanos ser perseguidos por los bancos de pequeños tiburones. Amaneció y nos subimos a nuestro barco a Isabela. El tiempo normal de viaje era de unas 3 horas, pero nos tomó casi 5 debido al vendaval que nos interceptó. La vista de la isla atravesando la tormenta era impresionante. Las olas eran tan grandes y poderosas que el sonido y la vista de ellas rompiendo en el negro se podían notar a 1 kilómetro de distancia de la isla en medio de la tormenta. Los picos de la isla estaban cubiertos por las nubes, con solo el pico volcánico del más poderoso brillando a través de las nubes. Por inquietante que pareciera la isla, la arruinaré y les diré que esta no es otra historia de fantasmas. Tan rápido como llegó la tormenta, pasó y para cuando pusimos un pie en la isla, el sol brillaba. Pasamos nuestro primer día allí familiarizándonos con la isla y tratando de avistar pingüinos. Amo a esos pequeños y, aunque no nadé con ellos, vi lo suficiente para satisfacerme. Con eso de nuestra lista de deseos, fuimos a intentar acampar en la isla. También nos dimos cuenta de lo asustadizos que eran los lugareños. El pueblito al que llegamos, Puerto Villamil, parecía una de esas fotos de una zona afectada por un tsunami. Otra cosa con la que teníamos que tener cuidado eran los perros salvajes. En las otras islas, en el peor de los casos, eran grandes y demasiado amigables, pero aquí todos eran pitbulls grandes y agresivos y otros perros grandes que probablemente se hicieron grandes con la fauna local. De cualquier manera, estábamos decididos a acampar y comenzamos nuestro viaje. Decidimos tomar uno de los senderos preparados y adentrarnos en la naturaleza salvaje de la isla al final. Si sabes algo sobre estas islas, sabrás que esto es algo prohibido. Después de un mes aproximadamente de ayudar a la isla de los daños causados principalmente por esos lugareños desagradecidos, lamentablemente nos apresuramos a ignorar las reglas al respecto. A las aduanas entre islas ni siquiera les importó lo suficiente como para impedirnos llevar machetes y equipo de acampada, así que ¿por qué nos importaría? El camino de 5 kilómetros conduce a un antiguo muro conocido por los lugareños como el Muro de los Lamentos. Las islas fueron una vez colonias penales y este muro era una de las últimas partes en pie de una antigua fábrica de azúcar o algo así. Su independencia fue sangrienta, o eso afirman. Detrás del muro estaba la vasta extensión de la isla que se extendía cientos de kilómetros, creo, hacia el norte. Al final del camino nos encontramos con un cartel que advertía sobre los cazadores. A los lugareños les gusta cazar las especies invasoras que trajeron a las islas, como las cabras. Si bien esto parece algo bueno, habrían sido completamente exterminados si no fuera por el hecho de que los lugareños los mantenían vivos, para poder cazarlos de forma sostenible. A pesar del enorme tamaño de la isla, vivían menos de 2000 personas allí, así que pensamos que sería bastante improbable que nos encontráramos con alguien. André, que había visitado estas islas antes, también nos aseguró que estaríamos bien y los lugareños simplemente los tenían colocados para evitar que los visitantes se lastimaran. Solo nos quedaban unas pocas horas de luz, así que no tuvimos mucho tiempo para prepararnos. Los días se sienten tan cortos en el Ecuador. Después de una milla, lo siento por cambiar de un lado a otro, mi cerebro trabajaba en millas pero las señales estaban en kilómetros, o 2 más, comenzamos a establecer nuestro primer campamento para la noche. Es sorprendentemente difícil encontrar un buen lugar debido a cómo estaban dispuestas las islas. Más cerca de las costas estaban las playas, que estaban hechas de rocas o llenas de leones marinos que, por respeto y nuestra seguridad, no queríamos molestar. Hacia el interior, las playas fueron reemplazadas por pantanos, páramos rocosos y bosques de manglares, en todos los cuales realmente podíamos acampar cómodamente. Esto dejó las áreas montañosas. Se podía ver dónde las nubes se encuentran con las montañas, porque en esos puntos el terreno rocoso general se convirtió en exuberantes selvas tropicales. El suelo estaba blando y los árboles dieron frutos. Al establecernos aproximadamente en la línea de árboles, comenzamos a sacar nuestro equipo. De nuevo, gracias a los disfraces de mierda, contrabandeamos una gran cantidad de equipo que no deberíamos haber tenido. Esto incluía algo de alcohol. A medida que caía la noche, todos, excepto yo, nos emborrachamos un poco.
Mi mamá me arruinó un poco la idea. Los dos alemanes se llevaban de maravilla, así que compartieron una tienda de campaña mientras yo estaba con André. Tuve que limpiar el pequeño desastre que armamos, ya que todos estaban dormidos. Cuando estaba a punto de irme, oí el sonido de un disparo en la noche. Recuerdo haber pensado en voz alta: tío, sería una tontería que me dispararan. Eso me inquietó un poco, pero no dejar que la aventura terminara y estar con mis nuevos amigos me dio fuerzas para superarlo y dormir. Mientras me dormía, recuerdo los sonidos de un aullido áspero. Logré dormirme y mi siguiente recuerdo fue despertar con los alemanes tirándome una taza a la cabeza. Con tan pocas horas en el día, tuvimos que movernos temprano. Teníamos poca comida ya que no teníamos dinero para comprar más, así que comenzamos a recoger algo de los árboles. Fui un poco descuidado y terminé cayéndome de un árbol de aguacate. De vuelta al suelo, podía escuchar a mis amigos riéndose de mi desgracia en sus respectivos idiomas. Fue entonces cuando el arbusto junto a mi cabeza comenzó a silbarme. Me sorprendí, pero después de trabajar con el animal, de tanto que venía, pude averiguar qué estaba pasando de inmediato. Después de un momento, una tortuga gigante se arrastró a través del arbusto. Supongo que el sonido de mi caída la asustó un poco. Cuando se movió completamente fuera del arbusto, fui recibido con un caparazón asustado de una criatura de al menos 400 libras. Casi parecía como si fuera el caparazón de una tortuga marina cuyo caparazón fue golpeado por un bote. No le di mucha importancia y todos nos fuimos la vista. Nos gustó la vista desde la playa, así que a medida que avanzábamos nos dirigimos hacia la playa. No teníamos un destino fijo y nos preguntábamos por la playa. Alrededor del mediodía, mientras tomábamos un descanso de toda la caminata, notamos a los leones marinos en la distancia corriendo hacia el agua. De repente, una pequeña jauría de perros grandes se acercaba a nosotros. Aunque teníamos machetes, estábamos bastante superados e intentamos escapar. Los perros eran demasiado rápidos y no tuvimos tiempo de recoger ningún equipo que no tuviéramos ya encima. Había un trozo de roca volcánica extremadamente irregular al que huimos. Afortunadamente fue demasiado para los perros y no nos siguieron. Con algo de motivación extra al lanzarles piedras, siguieron adelante. Me fijé en un pitbull especialmente enorme que parecía ser el líder de la jauría. Los perros parecían estar saliendo corriendo de allí en un momento dado después de notar algo que nosotros no habíamos notado. Mientras recuperábamos el aliento, otra figura empezó a acercarse a nosotros. Era demasiado alto para ser un perro, así que asumimos que era un lugareño. Por mucho que prefiera no meterme en problemas, después de los perros realmente no me importaba cualquier ayuda. Volaba hacia nosotros y rápidamente se hizo evidente que no era una persona. Era una figura completamente negra a 4 patas, moviéndose sin esfuerzo sobre la oscuridad rocas que cubrían el suelo. Nos tomó un segundo reaccionar antes de encontrarnos corriendo de nuevo. Disculpen que esto sea un poco más lento. Cuando vuelva a escribir en verde, iré al grano. Por ahora, tengo cosas del laboratorio que terminar. Si alguno de ustedes sigue interesado, mantengan el hilo activo mientras tanto. Aunque me gusta contar mis historias, leer mi diario del evento es aún más pesado que leer mi texto verde. Aunque no era tan rápido como los perros, era más que capaz de mantener el ritmo sobre las rocas. Disminuyó la velocidad cuando empezó a seguirnos, manteniéndose fuera de su alcance. Mientras corría, la única característica que pude distinguir fueron sus enormes dientes blancos que contrastaban con su cuerpo negro. Creo que todos sabíamos que su vacilación duraría y todos corrimos hacia unos enormes cactus que sobresalían de las rocas. Nunca antes había trepado un objeto tan rápido. No recuerdo haber sentido ni una pizca de dolor por las espinas en ese momento. La cabeza de la bestia se estrelló contra la base de mi cactus cuando me alejé de su alcance. Miré para ver a André en su propio cactus con los dos alemanes en otro. Tensé todos los músculos para ponerme en pie y no resbalar. Mi cactus era solo una columna y esquivar por su reacción al impacto no era muy estable. Elegí la pajita más corta. A medida que la adrenalina se disipaba, tuve la oportunidad de estudiar con la criatura que ahora caminaba a nuestro alrededor. Su característica más definitoria era su enorme cabeza. Ocupaba al menos un tercio de su cuerpo. Parecía que apenas podía sostenerlo. Finalmente pude distinguir sus ojos, que eran todos pupilas. Sus ojos eran enormes y no parpadeaban, enfocados en su presa. Su hocico tenía bigotes que parecían casi cómicamente largos. Un poco más abajo estaba su boca bordeada de diferentes dientes y al menos 2 juegos de caninos. Su cuerpo parecía casi como el de un perro, pero cubierto de escamas como el de una iguana marina, pero más liso. Empecé a notar el dolor de las espinas clavándose en mí y sentí que mi agarre se iba.
Llamé a mis amigos para intentar pensar en una salida. La cosa, en respuesta, se lanzó hacia mí y volvió a embestir mi cactus. Durante lo que pareció una eternidad, intentamos comunicarnos con nuestras manos siempre que podíamos entreagarrar los cactus. Se acercaba la noche y las cosas no mejoraron. La sangre que se acumulaba en las bases de los cactus estaba siendo olfateada y lamida por la bestia. Mirando los enormes ojos y el cuerpo oscuro, pensé que esta cosa nos jodería una vez que oscureciera. Podemos comunicarnos entre nosotros que necesitábamos correr hacia el área de selva tropical de donde venimos. Podríamos trepar a los árboles y quedarnos allí hasta que la cosa se moviera. Tal vez, enviando nuestra desesperación, la criatura se movió detrás de unas rocas. Solo después de escribir el diario me di cuenta de que estaba acechando una emboscada. Anne me dijo más tarde que todavía estaba a la vista para ella, y se estaba enfocando en mí. Con el aliento más profundo de mi vida, nos lanzamos de los cactus y corrimos hacia la línea de árboles. La monstruosa forma de la criatura saltó de las rocas y nos persiguió. Como si estuviera jodiéndonos, se mantuvo fuera de nuestro alcance. A unos 100 pies de la línea de árboles, la criatura parecía haber terminado de jugar con nosotros y se abalanzó sobre mí. Dejó escapar ese rugido áspero que recordaba de la noche anterior cuando encerrado. Max, siendo un maldito hermano, le lanzó su machete a la cosa rozándole la cara. Parecía que esta salvación nos había dado suficiente tiempo, pero al mismo tiempo Anne perdió el equilibrio y se jodió el tobillo. El rugido la sobresaltó. Max se echó uno de los brazos por encima del hombro y, después de ser salvada, corría a ayudar. Andre ya estaba bien dentro de un árbol mientras la arrastrábamos hasta la línea de árboles. La cosa nos siguió, pero mantuvo cierta distancia. La arrastramos hasta un enorme árbol de aguacate, o tal vez estábamos junto a un árbol de aguacate. Parecía que la cosa podía trepar y, de nuevo, pasó un rato entre los árboles. Nuestro equilibrio era perfecto en los árboles y parecía que se dio cuenta rápidamente. La derrotamos y nos fuimos en la noche. Detrás de esos ojos profundos había una criatura pensante. Más adelante en mi vida, aprendí mucho sobre la evolución de los vertebrados en la universidad. Un grupo de criaturas me llamó la atención como ningún otro. Los sinápsidos, o mamíferos madre, son el grupo de reptiles que eventualmente darían lugar a los mamíferos modernos. Antes de los dinosaurios, dominaban la Tierra. De ellos surgieron los terápsidos, que los llevaron a un estado similar al de los mamíferos. Mi profesor tenía un molde de una criatura perteneciente a este orden y me sorprendió su parecido con la criatura que vi en el pasado. Mirando hacia atrás, estoy bastante seguro de que este animal pertenece a una de esas criaturas del orden gorgonópsido. El parecido con la imagen relacionada me resulta desconcertante. Nos tomó un momento hablar. No dijimos ni una palabra sobre lo que pasó, solo hablamos de largarnos de allí. Con una cuerda atamos a Anne al árbol y le aplicamos el primer atajo. Estaba claro que Anne iba a necesitar ayuda para moverse a cualquier parte. Hicimos todo lo posible por descansar en los árboles, pero el sonido de pasos de Peter nos mantuvo alerta. Aunque parecía provenir de criaturas mucho más pequeñas, estaba claro que había más de una ahí fuera. Se me encogió el corazón al oír el crujido. Lo único con lo que podía compararlo era con los sonidos de un vídeo de un caimán comiéndose una tortuga. Lo que estaba pasando ahí fuera probablemente no era muy diferente. Más arriba en la montaña podíamos ver fuego y oír disparos. André murmuró: deberíamos subir hasta allí. Estuvimos de acuerdo, pero esperaríamos hasta la mañana siguiente. Bajar allí sin visibilidad no era una opinión. Llegó la mañana, y aunque no habíamos descansado bien, estábamos listos para partir. Decidimos que dejaríamos a Anne en el dosel y regresaríamos con ayuda. Max la agarró de la mano y le prometió que volvería por ella. Fue en alemán, pero me gusta imaginar que dijo algo por el estilo. El pico terminó estando en una montaña completamente diferente. Al mediodía se hizo evidente que oscurecería antes de que llegáramos. Llegó la noche y ascendimos la montaña. Entramos en pánico cuando oímos el sonido de los perros detrás de nosotros. La maleza estaba siendo removida con la suficiente violencia como para que la oyéramos a lo lejos. Nuestra primavera de actividad también hizo que un parche de follaje más cercano también corriera el riesgo de sufrir un ataque. La ladera de la montaña se volvió tan empinada que terminamos arrastrándonos sobre nuestras manos y pies. Salimos disparados a través de la línea de árboles hacia un terreno llano. Rápidamente nos notaron los diversos perros encadenados a los árboles que ladraron sus alarmas. Cualquiera de esas cosas nos habría jodido. Los lugareños se arrastraron allá afuera, las chozas pateaban botellas de vidrio fuera de su camino mientras se movían hacia nosotros.
Llevaban armas, lo que al menos en el momento parecía natural ya que acabábamos de irrumpir en su pequeño pueblo en la noche. Uno con un bate se acercó para usarlo y nos gritó algo en español. No estoy seguro de Max, pero al menos no estaba en condiciones de entender español en ese momento. Sin embargo, lo que sea que haya dicho hizo palidecer la cara de André. Los dos parecieron discutir en español por un momento antes de que André hiciera un gesto con las manos hacia Max y yo. Estaba empezando a adaptarme y estaba bastante seguro de que nos estaba traicionando. De la nada, el hombre estrelló el bate en la cabeza de André. Sin pensarlo dos veces, Max y yo nos lanzamos montaña abajo por la línea de árboles. El sonido de un arma de fuego disparando y los perros corriendo nos hizo ponernos de pie de nuevo de la caída y correr. La conmoción de nosotros moviéndonos a través de la maleza y los perros ahora corriendo montaña abajo atrajo a un animal que probablemente nos estaba siguiendo montaña arriba. Era otra de esas cosas negras pero mucho más pequeña que la que nos perseguía. Saliendo al descubierto entre nosotros y los perros, fue mutilada instantáneamente. Casi me sentí mal cuando lo miré hacia atrás en ese momento. Aunque los sonidos de los disparos no cesaron, los perros parecían preocupados. Una vez más me salvó la casualidad. Corrimos toda la noche en alerta máxima, recogiendo fruta cuando los pasamos. A última hora de la mañana logramos regresar a donde dejamos a Anne. Después de explicarle la situación a Anne, estábamos perplejos. Parecía que la única forma de salir de esto era la línea B a Puerto Villamil. Sin embargo, antes de irnos necesitábamos descansar. Por alguna razón pensamos que debíamos regresar para André. Con Anne como estaba y Max salvándome el trasero, les dije que se fueran mientras yo regresaba. Creo que en el fondo mi orgullo estaba herido por lo desinteresado que era Max, así que tenía algo que demostrar. Me iría después de ellos para poder descansar un poco más, pero en el momento en que los dos comenzaron a moverse, la gran criatura negra apareció de nuevo. Le tiré una piedra, golpeándola en su gran ojo. Con un gruñido, saltó en la otra dirección. Salté del árbol en el que estaba e hice un ruido muy fuerte. Espero haber parecido desinteresado porque estaba a punto de orinarme huyendo de esos alemanes. Regresé al asentamiento del que nos echaron. Llegué al punto donde escuchamos a los perros la última vez y vi algo de perturbación un poco fuera del camino. Pensé que sería una estúpida película de terror ir allí, pero necesitaba ver. En el centro de unas plantas arrancadas estaba el cuerpo del gran pitbull que parecía liderar la manada que nos atacó antes. El enorme perro estaba parcialmente devorado, pero las tiras negras de carne en el suelo y colgando de lo que quedaba de su boca mostraban que definitivamente había dado una buena pelea. Lo que vi fue suficiente para hacerme reconsiderar mis planes y, en su lugar, intentar avanzar hacia Puerto Villamil también. Subí lo suficiente para ver a dónde necesitaba ir. Había un bosque de manglares / pantano entre Puerto Villamil y yo que podía atravesar para llegar allí. Pasé el resto de ese día trotando a medias. Había suficiente tierra firme entre los parches húmedos del pantano y los manglares para mantener un ritmo cómodo. Llegó la noche y pasó y no tuve ningún problema. Sintiéndose libre en casa, disminuí la velocidad. Mi ritmo fue suficiente para observar algunas aves, la razón por la que estaba en la isla para empezar. Pasó la mañana y pude ver el muro de los lamentos que pasé hace tantas noches. Estaba casi aturdido mirando un grupo de flamencos en el agua pantanosa cuando de la nada saltaron al vuelo. Me sobresalté, vi a la criatura viniendo hacia mí a través del manglar. Salté al agua esperando que no me siguiera. Mi cerebro moviéndose a toda marcha se dio cuenta de lo tonta que era esa idea tan pronto como toqué el agua. La cola de esta cosa parecía algo que verías en un caimán, y qué clase de animal que vive en una isla no puede nadar. Agarré una enredadera para salir del pantano. El agua no debe haber sido tan profunda porque cuando me levanté del otro lado simplemente corrió a través del agua. Las telarañas en las lianas de manglar dificultaban el movimiento para ambos. Logré mantenerme adelante gracias a ser más pequeño, pero tuve que tener cuidado de no acorralarme. La persecución no duró más de 30 segundos antes de que lograra comenzar a llegar a callejones sin salida. Al escuchar su galope detrás de mí acercándose, saqué mi machete y lo aplasté con él. Mi machete sin filo conectó con su hocico, pero no logró cortar en absoluto. Saltó un poco hacia atrás. Intenté poner algunas lianas entre él y yo, pero con un mordisco logró madurar las lianas de madera lo suficiente como para que pasara sin problema. Sabía que no podía luchar contra esta cosa antes, pero ese momento realmente me lo martilló. En algún lugar mi teléfono cayó en el pantano, RIP fotos de pingüinos. De nuevo estaba en un callejón sin salida. Las enredaderas eran mucho más gruesas aquí y estaba acorralado. Las cosas se movían en cámara lenta a medida que se acercaba a mí. Toda la vida pasando ante mis ojos, algo que nunca había sucedido antes ni desde entonces.
Le tiré mi machete a la cabeza y me aparté de mí por un momento. Por puro reflejo de 15 años de lucha libre, como si me hubieran dado un tiro, agarré su pata delantera y me lancé por la cosa. Supongo que no esperaba eso y se soltó de algunas de las enredaderas. Ese paso en falso con su enorme cabeza, teniendo problemas para maniobrar alrededor del callejón sin salida, parecía incapaz de moverse por el momento. Sin mirar atrás corrí tan rápido como pude hacia el muro de los lamentos y hacia el camino establecido, cagándome literalmente en los pantalones en el proceso. No volví a ver esas cosas nunca más después de eso y me encontré con los alemanes que me ganaron allí. Durante los 2 últimos días que estuvimos en la isla hasta que llegaron nuestros barcos, simplemente pasamos el tiempo que pasé sentado reflexionando sobre lo sucedido. Fuimos a la policía de la isla, pero parecían completamente desinteresados y nos echaron de la comisaría. Nunca volví a ver a André, pero sospecho que su historia no terminó en esa isla. Si así fue, mucha gente muere en esas islas, y puede que lo hayan descartado como uno de ellos. Finalmente regresé a Estados Unidos y sigo en contacto con Max. Esto fue, con mucho, lo más complicado con lo que tuve que lidiar en mi vida, pero al mirar atrás ahora me siento mal por esas cosas. Solo intentaban vivir como lo habían hecho en esas islas antes de que llegáramos. Me gustaría volver algún día e intentar encontrarlos de nuevo, cuando esté mejor preparado. Todas estas fotos son cosas que yo o mis amigos tomamos, así que, aunque son auténticas, no se tomaron durante esta terrible experiencia. Disfruté escribiendo esto de nuevo y espero que les haya resultado interesante. Historia 3. Bueno, el hilo sigue vivo, así que haré otro texto verde. Esta historia no trata de algo que yo haya vivido, sino de mi hermano mayor. Voy a empezar de una vez. Ser mi hermano. Un buen tipo, pero se involucra en algunas cosas desagradables en su vida. Desde los 16 siempre ha tenido un arma de fuego de algún tipo enfundada en su cadera. Una vez fue suspendido por golpear a un niño casi hasta la muerte por acosar a mi hermana. Esto comenzó hace poco más de un año después de que murió nuestra tía. Ella era bastante excéntrica y nunca logró casarse. Mi hermano y yo tuvimos la tarea de limpiar su casa para poder venderla. Siempre hubo un rumor de que tenía un libro de hechizos o grimorio, no estoy seguro de cuál es la diferencia entre ellos, así que estábamos especialmente atentos a cualquier libro de aspecto viejo. A medida que nos acercábamos a la última de las cajas, encontramos una con una nota adjunta. Estaba dirigida a nuestra abuela, quien en los años de nuestra tía terminó siendo su última y única amiga de verdad. La nota estaba dirigida a ella y le pedía a nuestra nana que se deshiciera de lo que había en la caja y le pedía que no la juzgara. Supongo que quería deshacerse de las cosas ella misma, pero tenía algún apego a todas las cosas que le impedían hacerlo. Mi abuela era demasiado mayor para ayudarnos a limpiar la casa, así que mi hermano y yo la abrimos. Dentro había un montón de objetos tabú, desde antiguos medallones del KKK hasta bolas de cristal. También estaba el libro que tenía que ser el libro del que todo el mundo hablaba. Era viejo y parecía usado. Los símbolos, aunque desgastados, todavía eran visibles en la portada. En medio de la portada había una piedra blanca que supuse que era cuarzo rodeada de símbolos que parecían sacados de un videojuego. La caja era bastante impactante y, aunque queríamos cumplir los deseos de nuestra tía, ambos decidimos sacar algo de la caja para conservarlo. Terminé tomando una bola de cristal astillada, relacionada con la púa, mientras que mi hermano mayor tomó el libro. Casi de inmediato, durante la primera semana, las cosas parecieron un poco raras. Nuestro hermano menor siempre tendía a gritar y caminar dormido, pero casi todas las noches lo pillábamos corriendo por la noche. Simplemente asumimos que se quedaba despierto hasta tarde haciendo tonterías, pero parecía que estaba en trance cuando lo confrontábamos. Mi hermano mayor parecía llevarlo consigo a todas partes, hojeando las páginas. Se volvió paranoico y se asustaba fácilmente. Después de aproximadamente un mes, me dijo que se desharía del libro en el vertedero. Al menos para mí, pareció que lo pospuso durante un mes, pero logró deshacerse de él aproximadamente un mes después. Escuché una historia diferente un tiempo después de su mejor amigo una víspera de Año Nuevo cuando los dos se desmayaron por la borrachera. Aparentemente, mi hermano lo llevó al vertedero cuando dijo que lo hizo, pero lo encontró a la mañana siguiente en su escritorio. Comprensiblemente asustado, lo llevó a nuestra iglesia local, quienes dijeron que se encargarían de eso, pero como la última vez, estaba justo en su escritorio al día siguiente mañana. Terminó tirándolo un poco más, dándoselo a un complejo local de testigos de Jehová, e incluso lo que no, pero siempre volvía al mismo lugar.
Había estado planeando un viaje por carretera con su mejor amigo, donde viajarían por todo el país en bicicleta desde hacía un tiempo, y decidió que intentaría deshacerse de él en el desierto. No estoy seguro de por qué decidió hacerlo, pero supongo que tenía sentido para él. Acampaban al costado del camino o se quedaban en moteles mientras viajaban, y su amigo me dijo que todas las noches podía escuchar a mi hermano susurrándole al libro. Mi hermano estaba lo suficientemente consciente como para tener una expresión de preocupación en su rostro mientras escuchaba. Cuando entraron a Nevada, mi hermano mayor se cayó de su bicicleta. Aunque estaba bien, su bicicleta estaba un poco maltratada y decidieron acampar al costado del camino para pasar la noche. Cuando el sol comenzó a ponerse, un gran toro comenzó a acercarse a ellos. El camino corría junto a un campo de cultivo cercado, por lo que no podría llegar hasta ellos. Aún así, tener un animal enorme mirándote mientras se ponía el sol era inquietante para ellos. Decidieron intentar arreglar la bicicleta en el lugar e ir a un motel por la noche. El toro estaba cubierto de cicatrices y el amigo juró que no podía ver sus pupilas. Finalmente lograron arrancar la bicicleta de nuevo. Mientras esperaban en su bicicleta, la vaca habló. Dijo que era como si alguien intentara hablar mientras inhalaba. No entendió una palabra que salía de su boca, pero lo que sea que dijo dejó pálido a mi hermano. De la nada, mi hermano descargó su arma sobre la vaca, seguido por el amigo que lo siguió. La vaca salió corriendo y sin decir palabra continuaron adelante. El sonido de mi hermano hablando en la noche se hizo más fuerte, y ya sea que estuvieran afuera o en un motel, podría jurar que vio sombras moviéndose en la oscuridad. Finalmente se detuvieron en medio del desierto en Nuevo México. Mi hermano lo tiró al suelo y escupió sobre él. Como si viniera de ningún lado, un toro apareció de las olas de calor y una vez más, lentamente vino hacia ellos, mirándolos con ojos blancos y vacíos. Al borde de su desesperación, mi hermano pateó el libro más adentro del desierto y le disparó un agujero. Un líquido rojo, como sangre, salió del agujero y se abrió de golpe. El libro y la vaca estallaron en llamas. La vaca continuó acercándose a ellos de todos modos. Giró la cabeza hacia el amigo, luego hacia mi hermano y nuevamente dijo algo ininteligible. El libro y la vaca parecieron desmoronarse en cenizas no mucho después. Los dos finalmente regresaron a casa, y mi amigo dijo que mi hermano nunca habló de tener problemas con el libro. También noté poco después que mi hermano volvió a la normalidad. Historia 4. Pensé en terminar con esto último, pero algunas personas siguen retomando mi hilo. Disfruté mucho escribiendo todos estos textos verdes. Al pensar tanto en el pasado y en las cosas recientes del bosque, me han venido a la mente otras historias raras que probablemente haya enterrado. Ser yo. Alrededor de los 14 años. En las montañas Pocono, cerca del lago Huayempaupac. Con mis hermanos, me quedaba en casa de mis abuelos. Era cerca de donde las urbanizaciones boscosas se desvanecían en cientos de acres de terrenos estatales de caza. Pasaba la mayor parte del día allí nadando en los lagos o explorando la espesura del bosque. Era alrededor del mediodía cuando estaba paseando por el bosque con mi hermano menor. Él era como la oveja negra de nosotros, físicamente, mientras que mis otros hermanos y yo teníamos el pelo y los ojos más oscuros, él tenía el pelo muy rubio y los ojos azules. Él no es un bastardo antes de que preguntes. También era hiperextrovertido en contraste con todos los demás. Él es travieso, emocional, un imbécil y un dolor en el trasero con el que lidiar. Aún así logramos quererlo como a un hermano. Estábamos afuera, probablemente un poco más adentro en el bosque de lo que deberíamos haber estado, solo preguntándonos. Lo llamé para que revisara algunos ciervos muertos. Sin respuesta. Miré a mi alrededor y se había ido. Le gusta gastar bromas, a menudo llevándolas demasiado lejos, así que asumí que estaba escondido. Durante una buena hora caminé por el trozo de bosque llamándolo. Por frustración y la preocupación de que este idiota pudiera haber sido secuestrado, grité: «Voy a casa y haré que la policía te encuentre». Seguía sin respuesta. Corrí a casa, pero me dijeron que me llevara a mi hermano mayor conmigo para encontrarlo. Llamábamos a la policía si aún no podíamos encontrarlo. Mi hermano mayor era mucho más duro con él, así que esperaba que al escuchar su voz saliera para evitar el castigo. De nuevo después de otra hora nada. Finalmente volvimos al lugar donde lo vi por última vez allí. Estaba descansando debajo de un árbol como si nada pasara. Mi hermano mayor respondió a esto golpeándolo por asustar a todos. Es un practicante del amor duro. Simplemente asumimos que nos estaba siguiendo entre los arbustos todo el tiempo. Viendo cómo el hermanito no lo negó, todos pensamos que eso era todo. Mientras lo vigilaba después de esa acrobacia, el día se convirtió en noche.
Todos estábamos durmiendo en el sótano que daba al patio trasero y a la entrada del bosque. Mientras todos nos quedábamos dormidos, oí que la puerta se abría lentamente. Intentando no hacer ningún ruido, me asomé a la oscuridad, fingiendo dormir. Era mi hermanito colándose en la noche. Queriendo evitar otro desastre, pero también queriendo pillarlo en el acto, me escabullí por la puerta principal para interceptarlo. En el momento en que cerré la puerta silenciosamente, lo vi salir corriendo al bosque como un loco. Enfadado, lo seguí. Me gusta pensar que incluso en esa época, con todos los deportes y actividades que hacía, estaba seguro de estar en mejor forma que la mayoría, pero mi hermano menor era un monstruo desde que caminaba. Siempre había sido un poco deportista. No importaba lo rápido que corriera, no solo se las arreglaba para mantenerse fuera de mi alcance, sino que ampliaba la distancia. Estaba tan lejos que no se dio cuenta de que lo seguía. En la oscuridad, lo perdí de vista a los pocos segundos. Esto seguro no era una broma ni que estuviera sonámbulo, así que empecé a entrar en pánico. Como probablemente hayas notado, a menudo tiendo a tomar malas decisiones en el calor de las cosas. No quería molestar a mi familia, así que decidí casarlo. Las únicas cosas allí arriba en la noche por las que valía la pena preocuparse eran los osos negros, y se habían vuelto extremadamente raros en esos lugares, así que supongo que no me sentía demasiado inseguro. A mi alrededor escuché el sonido de gritos y chillidos. Era como cuando mi hermano pequeño gritaba dormido normalmente, pero sabía que lo veía correr hacia el bosque. Era como si viniera de otro lugar cada vez que lo escuchaba. Durante un tiempo corrí moviéndome hacia donde sea que lo escuchara. A los gritos se unió el sonido de golpes en los troncos y luego crujidos a mi alrededor. No tuve mucho tiempo para pensar en ello porque justo entonces encontré a mi hermano. Bajo un árbol, con los ojos cerrados, él simplemente estaba relajándose allí. No quería lidiar con esa mierda otra vez, lo tiré sobre mi espalda y lo llevé a caballito a casa. Tenía mucha experiencia cargando cuerpos inconscientes así gracias a ser un hermano mayor. Estaba cansado y desorientado, así que mientras me mudaba a casa, descuidando hacerme preguntas como: ¿por qué corrió al bosque por la noche? ¿Por qué está durmiendo afuera medio vestido en la noche fría? Con mi hermano pequeño en mi espalda, ¿por qué escucho los sonidos a mi alrededor? ¿Por qué no me estoy meando? Llegué a casa y me quedé dormido en segundos. Fue una situación tan extraña que parecía un sueño. Aunque estoy bastante seguro de que no fue un sueño porque intentó escabullirse de nuevo la noche siguiente. Lo detuvieron antes de salir esa vez, pero no estaba loco, él se escabulló afuera. La situación era bastante extraña, pero mi recuerdo la hace más extraña. Para empezar, recuerdo todo con demasiado detalle, incluso a día de hoy. Es como si pudiera todavía veo los patrones en la corteza. Cada paso, cada ramita chasqueando, lo recuerdo todo con una nitidez de detalles. También es como si todas las imágenes en mi mente estuvieran en un filtro gris en lugar de la oscuridad de un bosque nocturno. Mis acciones eran extrañas y se sentían inusuales en mí. Después de estos eventos, mi hermano también adoptó otro hábito mientras dormía. Levanta lentamente su pierna y la deja caer al suelo. Me asusta muchísimo, e incluso la última vez que lo vi dormido seguía haciéndolo. Quizás esto sea más explicable de lo que creo, pero al mirar atrás, todo el recuerdo me perturba. Algo pasaba, aunque no estoy muy seguro.